Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy me gustaría hablaros de una de las emociones que pueden resultarnos más tóxicas y destructivas, como es la culpa. ¿En qué consiste la culpa? Pues en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. Pero la culpa ni te hace crecer, ni te ayuda, ni te quita la pena, ni construye. Debemos aprender a querernos, ya que para poder estar bien en la vida y con los demás, lo primero que necesitamos saber es estar bien con nosotros mismos. ¿Qué viene asociado a la culpa? El perdón. Este acaba siendo no más que un acto de amor y de superioridad ante los demás y ante la vida. Cuando hemos sido perdonados, además, en alguna ocasión, esto también acaba siendo un aprendizaje para nosotros mismos saber perdonar. La mayoría de las tensiones, además, que originan estas situaciones son debidas a malos entendidos o interpretaciones erróneas de lo que se ha dicho, pues en esos momentos el ambiente está cargado de pasión y todo se valora de forma excesiva, tendiendo a interpretar lo escuchado en su aspecto más incisivo o doloroso para la otra persona. Pero cuando la culpa nos invade, ¿cómo perdonarnos a uno mismo? Pues en primer lugar, asumir lo sucedido. Hicimos también lo mejor que pudimos y supimos en ese momento. Asumir la responsabilidad de lo sucedido es de valientes y debemos enfrentarnos a lo que ello conlleva. Tampoco es lógico castigarnos sin tener en cuenta el contexto. Si hoy opinamos diferente, pues agradece que pudiste realizar ese aprendizaje y sé compasivo con tu yo del pasado. Contactar con tus emociones, por supuesto. El perdón es liberador. La culpa sin acción es el sentimiento más inútil que existe. No alivia ni al culpable ni al ofendido. En su lugar, es preferible actuar y resarcir el daño causado. Pedir perdón y hacer lo que esté en nuestra mano por compensar al damnificado. Cuando se trata de nosotros mismos, el funcionamiento es similar. Pídete perdón por lo negativo que trajiste a tu vida con tus decisiones erróneas y trata de compensarte. Es normal que las acciones de las que nos arrepentimos después hayan estado marcadas, como hemos comentado antes, por un elevado componente emocional, mayormente de tipo negativo. Nos comportamos en esos momentos de una forma que, cuando estamos emocionalmente estables, no lo hacemos. Permítete sentir. Somos seres imperfectos. La aceptación de esa propia imperfección, de que podemos sentir un amplio repertorio de emociones y que no siempre nos vamos a aportar de la mejor manera, es un aspecto clave para poder perdonarnos. La autocrítica debe dejar paso a la compasión hacia nosotros mismos. Trata de modificar también la imagen que tienes del error. Equivocarnos no nos hace malas personas, ni merecemos ser castigados de por vida por ello. Significa, sin embargo, que somos conscientes de que algo mal debemos haber hecho y, sintiéndonos culpables, nos movemos para poder enmendar ese error. Es muy importante que para perdonarnos, como hemos dicho, cambiemos nuestra perspectiva de la situación vivida. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues como hemos dicho, en primer lugar, obviamente, disculparse. Resulta lógico que para perdonarse es necesario disculparse con aquella persona que hicimos daño, si es el caso. ¿Qué es muy importante en este caso? Que esas disculpas deben de ser profundas y sentidas de corazón y también sin esperar ningún tipo de expectativa. Si nos disculpamos y la otra persona se siente todavía herida, es normal que no se vaya a atrever a darnos su perdón aún. Cada uno puede vivir la situación y progresar a su propio ritmo, y debemos aceptarlo. Sea mucho o sea poco el tiempo que se demore en perdonarnos, el acto en sí va a ayudarnos a acelerar nuestro proceso de sanación y seguramente también el de la otra persona. Un aspecto muy importante, hablar de ello y acudir a terapia, obviamente, en caso de que no puedas gestionar de una manera adecuada la situación.
Y bueno, y por último, me gustaría comentaros un ejercicio que podéis realizar en vuestra casa, que se trata de escribir una carta de disculpa. Esto es especialmente recomendable para casos en los que no podemos hablar con aquella persona a quien creemos que hicimos daño. Como el perdón en general, perdonarse a uno mismo es un proceso que no es sencillo. Es un largo camino en el que vamos a tener nuestros altibajos, con una marcada carga emocional, pero que, de hacerse bien, nos ayudará a dejar atrás ese dolor. Aceptar que hicimos algo malo, consciente o inconscientemente en un momento, es una acción saludable, madura y responsable. Es descubriendo, de hecho, qué es lo que hicimos mal lo que nos ayuda a crecer y a evitar cometer el mismo error en un futuro. Perdonarnos a nosotros mismos es el paso que nos va a llevar a una buena salud mental y a una paz interior. Y ahora voy a pasar a leer el ejemplo que os comentaba de una carta de disculpa anónima. Un día decidí perdonarme por mis errores, por mis defectos, por aquello de lo que me avergonzaba, por todo lo que me hacía sentir culpable y sobre todo por mis miedos. Perdonarme por lo que hice y por lo que no me atreví a hacer. Perdonarme por aquello que perdí y que valoraba. Perdonarme por tener un pasado imperfecto y aceptarme tal y como soy, con todas mis piezas rotas incluidas. Decidí dejar de justificar mis errores, que muchas veces confundimos justificar con perdonar, y no es lo mismo. Las justificaciones alivian, a veces vienen bien, pero pueden actuar como una venda en los ojos. Las excusas no nos permiten avanzar ni responsabilizarnos de nuestros actos, y así nunca llegamos a afrontarlos. Sentarme cara a cara con mis equivocaciones, sin justificaciones ni excusas, pero también sin culpas ni reproches, fue el primer paso. Decidí dejar de culpar también a los demás de mis problemas. Es verdad que a veces no he sabido silenciar consejos que no estaban en armonía con mis valores, pero al fin y al cabo, esa fue mi elección en ese momento de mi vida. Me responsabilicé y me perdoné por ello. De los errores se aprende, pero no es una tarea fácil. Hubo cosas que aprendí a la primera, pero no fueron muchas. Tropecé 7 veces con la misma piedra. Me caí, me rompí, me levanté y me volví a caer. Culpé a la piedra y volví a caer. Intenté cerrar los ojos para no verla y volví a caer. Traté de saltarla y volví a caer. Y es que no se trataba de ir por el mismo sitio esquivando piedras, sino de cambiar de camino. Perdoné las lágrimas que solté de más por cosas que no valían la pena, que no valían mi pena. Me perdoné por no haber sabido escuchar mejor mis emociones y valorar su sabiduría. Me perdoné mis perfeccionismos, mis exigencias y sobre todo mis miedos. El tiempo perdido en cosas sin importancia, un tiempo que jamás volverá. Paradójicamente, el tiempo es algo que he aprendido a valorar con el tiempo. Me perdoné por no haber sabido valorar lo que tenía, por darme cuenta demasiado tarde. Esto costó más. Recordé los momentos pasados, los momentos felices, aquellos que dan sentido a la vida, y me prometí a mí misma no volver a pasarlos por alto. No pude perdonarme, de hecho, hasta que no pude sonreír al recordar. O quizás fue al revés, da igual. Me sentí libre de cargas antiguas, preparada para lo nuevo o lo mejorado que llegue a mi vida. Y entonces me di cuenta de que todos aquellos miedos, errores, equivocaciones y pérdidas formaban parte de mí, del mismo modo que mis éxitos y mis alegrías. Así que gracias a ellas soy quien soy. Y agradecí que el paso del tiempo me ha hecho darme cuenta de que la vida está repleta de sorpresas, de pequeños detalles, de grandes efectos y afectos, pero sobre todo de personas que dan giros inesperados a nuestras historias, como tú. De alguna manera, todo lo vivido me ha traído hasta aquí. Por ello, no me arrepiento, porque cuando alguien bonito llega a nuestras vidas, es lo mínimo que podemos hacer, agradecerlo. Porque de cuidarlo y mantenerlo ya nos encargamos nosotros. Joseph Piper decía que amar es aprobar, dar por buena a esa persona, celebrar que exista.
y así es y será. Y decidí aprender a soltar aquello que me dañaba. Decidí a valorar cada día, cada momento de felicidad, valorar a la persona que soy hoy y a cuidarme. Valorar a cada persona que hay en mi vida, agradecerlo y no volver a perder una sonrisa cuando la contemple o la esboce. El amor atento es el secreto de muchas vidas sosegadas y estables, tanto a uno mismo como a los demás. Y finalmente decidí ponerme en pie, salir ahí fuera y volver a intentarlo de nuevo, pero siendo un poquito más sabia y más fuerte, que la vida sigue y seguiremos viviendo de la mejor manera que sepamos, pero de frente. Y por supuesto que nunca será tarde para robarle tiempo al tiempo. Un beso.